Bienvenidos a un nuevo video de cómo aprender a programar y no de cómo aprender un lenguaje de programación. Bueno, continuando con nuestra clase, ya lo que vamos a ver en la clase número 6 sería bucles o iteradores. Bueno, estos existen dos tipos que son los estáticos y los variables. Para la clase hoy día vamos a ver lo que son los variables, los cuales los tenemos aquí. Dos tipos son los más comunes, el while y el do while. Bueno, Python solo conoce el while. Y bueno, ¿cómo funciona este? Pues el while funciona que le vamos a poner una condicional aquí. Y siempre que esta condicional sea verdadero, se va a ejecutar el código. Y una vez que esto sea falso, el código va a saltar a la siguiente línea. El do while, ¿cómo funciona? El código entra, y luego verifica si es que esta condición es verdadera, vuelve a ejecutarlo y luego vuelve a verificar. Si es que se vuelve falsa, continúa. Así es como funcionan ambos códigos. Y antes de continuar, les quería mostrar este pequeño problema, el cual nos dice escribir un algoritmo que dado un número de 2 dígitos, este nos devuelva su respectivo texto. Si es que vieron el clase anterior, deberían de ser capaces de poder resolver este problema. Si no, no se preocupen porque lo van a ver al final del video. Pero antes de continuar, quise agregar unos dos conceptos más que nos van a servir, sobre todo cuando hablamos de condicionales, que no son estáticos. Bueno, estos conceptos son los famosos acumuladores y contadores. Los contadores van a aumentar siempre en un determinado número. Por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, así de manera constante. O puede ser también, por ejemplo, un 0, 2, 4, 6, 8, 10. De manera constante van a aumentar los contadores. Los acumuladores lo que van a hacer, como su propio nombre lo dice, van a acumular determinadas balas. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de notas. Tenemos una nota 12 y se lo vamos a agregar al acumulador. Y luego al acumulador le vamos a agregar algo más. Una nota de otro alumno que sería un 17. Y le vamos a agregar otra cosa más, que sería la nota de otro alumno que digamos tiene 19. La nota de otro alumno que digamos tiene un 8. La nota de otro alumno que tiene opción 17. Ese se le llama acumulador. No es constante lo que le agregamos, simplemente está acumulando algo. Si nos vamos a ir con el primer problema que dice crear un algoritmo que da una asignatura con n alumnos, este nos devuelve el promedio de la asignatura. Vamos a hacer primero su respectivo análisis. Bueno, de aquí es lo que tenemos. Cuando vamos a tener es un input que va a ser el n, que nos dice que es el número de alumnos, y el proceso que vamos a tener que utilizar un acumulador en donde vamos a acumular todos los promedios de los alumnos, el promedio de todos los alumnos. El promedio lo vamos a crear un promedio de asignatura, el cual va a ser la suma de los promedios de todos los alumnos entre n, o sea, el número de alumnos. Y como auto vamos a mostrar el promedio de la asignatura. Aquí he puesto un ejemplo, que por ejemplo digamos que n valga 5 si tenemos 5 alumnos con sus notas 11, 13, 15, 7, 18. La suma promedio, o sea, sume todos sus promedios, va a ser el 11, el 13, el 15, el 7, el 16, igual a 64. Y el promedio total, o sea, el promedio de la asignatura va a ser el 64 entre n, o sea, promedio entre esto, que nos va a salir un 12.8. Bueno, esto como lo vamos a pasar ahora a código. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Primero tenemos la parte del input, en el cual nos estamos pidiendo que nos ingrese un número entero. Ingrese el número de estudiantes, que sería en este caso calcular el promedio de todos los estudiantes, que sería, o sea, hacer el proceso de calcular el número de estudiantes. Pero eso vamos a utilizar un contador y un acumulador. El acumulador, como les estaba explicando, es la suma de promedios, y el contador va a ser lo que nos va a ayudar a salir del bucle. Aquí es donde empezamos nuestro bucle. Ojo, para empezar siempre nos olviden estos puntos, y que el Python necesita siempre de este indentado para poder funcionar. Si es que no lo ponemos así nosotros, no lo va a reconocer como parte del while y va a reconocer que aquí ya es fuera del while. Por eso siempre ponerlo así. Muy bien, y aquí lo que nos dice la condicional sería de que siempre que k, o sea nuestro acumulador, sea menor a n, o sea el número de alumnos, va a ejecutar esto. O sea, primero vamos a incrementar el k para actualizarlo, para que exista un momento en el que lo vamos a salir. Esto es muy importante, es que no lo ponemos esto, nunca va a poder salir. Le leemos el promedio del k, decimos estudiante, por ejemplo, promedio float input, promedio del estudiante, y aquí está, más, y un str. Este comando sirve para transformar un número entero, que en este caso sería un int o un float, cualquier tipo de número, en un tipo string, o sea, en un tipo de cadena de texto. Es por eso que lo podemos sumar, si no, no sería posible. Y le agregamos esto más. Lo vamos a utilizar un acumulador y la suma de promedios. Y el acumulador lo vamos a actualizar, que es la suma de promedios más el promedio que es el del estudiante K, que es el que nos ha ingresado. Luego calcula el promedio de la asignatura, lo calculamos, que es la suma del promedio entre n, y eso es lo que vamos a mostrar. Lo vamos a salvar y lo vamos a correr. En este ejemplo he puesto que tenemos 5 estudiantes. El primer estudiante fue la nota 11, el segundo la 13,
la tercera nota 15, 7 y 18. Y nos salió justo el promedio que esperamos, que sería un 12.8. Es decir, que nuestro programa está funcionando. Ustedes pueden intentar con nuevos ejemplos si es que quieren hacer otro. Bueno, y su respectivo análisis de este problema sería el de acá. Para esto he utilizado primero un ejemplo, digamos de que tenemos 3 estudiantes. Entonces nos dice que cada estudiante va a tener 3 notas, para lo cual van a ser los casos promedio. Así que vamos a tener el primer estudiante que vamos a darle sus notas, que supongo que van a ser 13, 15 y 8. Y su promedio va a ser la suma entre la división de 3, o sea, el total de número de notas, que sería 12. Lo mismo para el estudiante 2, tienen sus 3 notas, lo sumamos y lo dividimos entre 317. Lo mismo para el estudiante 3, lo sumamos y lo dividimos en la cantidad que son, de 4.67 aproximadamente. Bueno, y aquí lo que nos pide el problema es de que mostremos el número de aprobados, desaprobados y reprobados. Y para eso vamos a tener en cuenta esto, que para que alguien esté aprobado tiene que tener nota entre 14 y 20, para que esté desaprobado tiene que tener nota entre 10 y 13, y para reprobado la nota es entre 0 y 9. Y como podemos ver aquí tenemos a un aprobado, a un desaprobado y a un reprobado. Y bueno, esto lo vamos ahorita a ver en el código. Bueno, aquí es lo que tenemos. Primero vamos a leer el número de alumnos, que va a ser un número entero, obviamente. No puede existir 3.5 alumnos, por eso lo metemos un número entero. Y bueno, al cual lo vamos a llamar número de alumnos. Bueno, ahora vamos a calcular el promedio de cada estudiante. Primero vamos a inicializar los contadores, que es el número de aprobados, número de desaprobados y número de reprobados. Cada uno va a estar en 0. Y K, que va a ser igual a 0, que va a ser nuestro... También va a ser un contador. Y bueno, vamos a estar aquí. Y mientras que K sea menor al número de alumnos, vamos a ejecutar todo esto. Primero vamos a actualizar el contador para que podamos en algún momento salir del bucle. Luego leer la nota del décimo alumno. Vamos a poner primero este encabezado de acá. Aquí lo voy a poner encabezado para que no se confundan. Esto el código no lo va a mostrar, pero no nos va a permitir ingresar a través de este. Este encabezado. Y lo que nos vamos a pedir son las clásicas 3 notas del estudiante. Cada ingrese la primera nota, ingrese la segunda nota. Y vamos a ponerle también que ingrese la tercera nota. Vamos a calcular el promedio del décimo alumno. Promedio, que es la primera nota más la segunda nota más la tercera nota. Todo esto entre 3, o sea, el número de notas que son. Vamos a traer el promedio del décimo alumno y mostramos su promedio. El promedio del décimo alumno es igual a su promedio. Vamos a determinar si este estudiante está aprobado, desaprobado o reprobado. Como vemos es que el promedio es mayor a 14, este va a estar aprobado, es que lo vamos a acumular. En caso contrario, quiere decir de que este va a estar si que este puede tener el promedio mayor a 11. Si es que este tiene el promedio mayor a 11, lo vamos a acumular dentro de los desaprobados. Caso contrario, que no está ni aprobado ni desaprobado, es obvio que este va a estar reprobado. Entonces lo acumulamos dentro del reprobado. Bueno, vamos a mostrar el número de aprobados, desaprobados y reprobados. Y que es lo que vamos a hacer nuestro output. Vamos a salvar nuestro programa y lo vamos a correr. Dice que ingresemos el número de alumnos. Nosotros en nuestro dato vamos a ingresar el número de alumnos 13, 15 y 8. Vamos a dar que su promedio es 12 del estudiante 1, está bien. 19 como primera nota, como segunda nota un 18 y luego un 14 le vamos a poner. Para el tercer estudiante es un nota como 3, 5 y 6 y su promedio es 4.667. Y ahora el número de aprobados, como hemos predecido, va a ser 1, números aprobados 1 y números reprobados 2. Como el código está funcionando como queremos, decir que está bien. Y aquí tenemos nuestro siguiente problema. Si se escribe un algoritmo que termine el número de dígitos validando que este sea un número entero positivo. O sea, el número que vamos a ingresar tiene que ser un número entero positivo. Y aquí vamos a tener lo que se llama la palabra validando, que se usa cuando queremos validar algo. Viendo el concepto, vamos a utilizar el ejemplo anterior. Por ejemplo, aquí tenemos el números. Como podemos ver, podemos ingresar solo un número de 0 a 20, porque no existe un reprobado que tenga menos 1 ni 21. Por ejemplo, estos números no deberían de ser permitidos dentro de nuestro programa, obviamente. ¿De cuál programa estamos hablando? Pues el anterior programa, el cual nos estaba pidiendo una nota. ¿Por qué? Entonces, porque la nota aquí nos dice que debe ser de 0 a 20. Esa es la nota que existe. Estas notas no existen, serían irreales. ¿Y qué hacemos para esto? Lo validamos. Y ahí está. Aquí lo más importante es la parte de la validación, ya que esto de cálculo de números dígitos supongo que ya es bastante conocido, ya que lo he explicado en una de mis anteriores clases. Bueno, leemos primero el número, ingresa el número entero positivo. Validamos que el número sea entero positivo, o sea, que sea mayor o igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? De que si en caso nuestro número sea menor o igual a 0, vamos a decir, no, error. Vamos a mostrar un error. Ingresa un número mayor a 0. Una vez validado el número, vamos a calcular el número de dígitos. Para eso vamos a hacer un iniciar contador.
igual a 0, y, o sea, mientras que número sea mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que está haciendo el programa? Pues ahorita vamos a ver de manera muy sencilla qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, vamos a ingresar, digamos, el número 553. En la primera iteración, acá va a valer igual a 0, que es antes de entrar en el bucle. Muy bien. Ahora vamos a estar dentro del bucle. Dentro del bucle vamos a estar ahora. Lo que va a pasar va a ser que cada hora va a tener el valor de 1, ya que estamos diciendo que cada aumenta en 1. Luego, lo que va a pasar es que el número 153 estamos haciendo que sea número entre 10. Y número entre 10 va a ser 15 nomás. Número de división entre 10. O sea, ahora va a valer 15. Nuestro número ahora va a valer 15. Este es para la primera iteración. Luego en la segunda iteración K va a valer 2. Y nuestro número ya también va a valer 1. Para nuestra tercera iteración K va a valer 3. Y luego nuestro número va a valer igual a 0. Y miren, ahora el número vale 0. Y ahora va a volver a entrar una cuarta vez y va a comprar números mayor o igual a 0. No. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Vamos a primero para eso salvarlo y luego lo vamos a correr. Muy bien, aquí está. Debíamos probar con el número 153, si no me equivoco. Es un número entero positivo, 153. El número de dígitos es 3. Y ahora vamos a volver a correr para ver que está validado el número. ¿Por qué? Vamos a ingresar un número negativo. Error, ingresa un número mayor a 0. Vamos a ingresar 0. Error, ingresa un número mayor a 0. Ya. Y así nos va a seguir botando error hasta que nosotros ingresemos por fin un número mayor a 0. Pero antes de terminar quisiera hacerles un último consejo. Como ya hemos aprendido lo que se llama la validación, o sea, hacer de que el número sea el que nosotros nos esperamos, de aquí en adelante vamos a trabajar bastante con lo que es la validación. Siempre en todo código, aunque yo no se lo pida, hay que validarlo. Sí o sí, aunque yo puede que a veces por simple hechos del apuro lo voy a hacer más rápido, ustedes siempre valídenlo. Si antes de ver este código, que es la resolución de lo que se mostró al inicio, vamos primero con los ejercicios. Estos son los ejercicios que les voy a dejar. Obviamente, estos no están obligados a hacerlos, pero yo como siempre les recomiendo que hagan los ejercicios, ya que es la mejor manera de aprender. Bueno, de elegirse del inicio del video. Primero vamos a obviamente leer el número, que es un número de hasta 2 dígitos. En este caso, como les he explicado, no lo he validado, ya que es el nivel de la clase anterior, es que no está validado. Convertir el número a su correspondiente texto. Luego de lo cual vamos a descomponer el número en unidades, unidades y decenas. Primero la unidad, que va a ser el resto entre 10, y la decena, que va a ser realmente la división entre 10, y luego su respectivo resto entre 10. Muy bien, y si en caso de unidad sea igual a 0, vamos a escribir el texto unidad 0. En caso de unidad sea 1, vamos a escribir el texto unidad 1, 2, 3, 4 y así, adelante hasta el 9. Y ahora vamos a convertir las decenas a su respectivo texto. Por ejemplo, 10. ¿Y esto para qué nos sirve? Por ejemplo, 10 y 9, 10 y 8, 10 y 6, 10 y 5, 16, 41, 42, 43, 44. Como se dan cuenta, ahí existe una conexión, ¿no? Por ejemplo, si decena es igual a 0, vamos a escribir que el texto sea vacío. Si decena va a ser igual a 1, vamos a escribir que el texto sea igual a 10. Si decena es igual a 2, vamos a escribir que el texto sea igual a 20, y así. Para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 y para 8. Y ahora vamos a ir para la siguiente parte, que es de acá, a ver, texto de decena, y vamos a componer el texto final en base a las decenas y unidades. Por ejemplo, si la decena es igual a 0, la unidad es igual a 0, el texto va a ser vacío, o sea, no tenemos nada. En caso contrario, va a ser el texto de decena de unidad va a ser igual a texto unidad. Eso quiere decir que si la decena es igual a 0, es decir que solo vamos a necesitar la unidad. Ahora, si es que la decena es igual a 1 y la unidad es igual a 0, va a ser 10. Si la unidad es 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ya que esas son las excepciones. 19. Ya, bueno. Y para la decena es igual a 20, pues solo el texto va a ser igual a 20. En caso contrario va a ser 20 y más en la unidad. En caso contrario, la unidad es igual a 0, el texto de esa unidad va a ser igual a d. O sea que sí que la unidad va a ser igual a 0. En este caso, solo vamos a utilizar texto de, o sea, el texto de la decena. En caso contrario, vamos a componer el texto de la decena con texto de unidad. Ahora vamos a salvar nuestro programa y vamos a correrlo para ver cómo está funcionando. Y aquí lo tenemos. Como no está validado, vamos aquí a poner un texto, un número que no debería aceptar. 12. No está dando cuenta, solo está utilizando esto y este número de acá al final. Eso es porque no está validado. Y antes de irse, les voy a pedir solo que se suscriban y activen la campanita, y de que si es que les sirvió, que lo compartan. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.